vamos a hablar de un tema muy interesante. El tema viene pues a hablar de una de las situaciones más delicadas ahora mismo para la sociedad dominicana y es el tema de la delincuencia. El presidente Luis Abinader promulgó el pasado 18 de noviembre, hace apenas unos días, la ley número 361-22 que permitirá que de ahora en adelante el robo sin violencia y sin armas pueda y deba ser perseguido de oficio por el Ministerio Público, es decir, no va a haber necesidad de que haya una denuncia o una querella de parte de la víctima. Vamos a conocer las implicaciones de este tema y lo hacemos con nuestro jurista de cabecera, que también está en exteriores, como pueden ver en el día de hoy, Francisco Álvarez Martínez. Bienvenido, Francisco, qué bueno recibirte en Esto No Tiene Nombre. Muchas gracias por la invitación, mira, un placer. Primero vamos a explicarle a los amigos oyentes qué es una denuncia o querella de oficio. Claro, en materia penal hay tres formas en las que la autoridad o el tribunal conoce un proceso penal. Número uno, cuando hay ilícitos que la habilitación es pública, dígase que el Ministerio Público puede hacerlo de manera personal sin necesidad de otra persona. Esos ilícitos no dependen de que un individuo, por ejemplo yo, se mantenga activo en el proceso. Hay otros que se llaman pública a instancia privada, que son, el Ministerio Público tiene un rol, pero depende de que yo como individuo lo impulse. Si yo no pongo una querella, si yo no pongo una denuncia, entonces el Ministerio Público no puede hacer nada. Y están finalmente lo que son a instancia privada, que son de importancia privada, lo que quiere decir que solamente el individuo y el infractor van a tener esa interacción. Entonces, si nosotros tenemos delito que solamente lo persigo yo, delito que solamente lo persigue el Ministerio Público apoyado en mí y delito que solo lo persigue el Ministerio Público, la forma en la que se apodera al tribunal depende de quién sea la persona afectada. Lo que hace ese proyecto de ley es llenar un vacío que nació de la siguiente forma. El delito bueno, no es un proyecto de ley, es una ley, perdón. El delito que la ley modifica su naturaleza es uno de los más comunes, no solamente estadísticamente hablando, sino que también uno de los que más comúnmente se dejan sin un juicio. Porque como depende de que yo, Francisco, víctima, me querelle y además de que me querelle, vaya a las vistas, vaya a las audiencias, persiga a esa persona físicamente en un tribunal, en una fiscalía, eso hace que lamentablemente sea muy difícil que por un robo de alguien que se metió en tu apartamento, alguien que te robó el celular o lo que sea, tú dejes de trabajar, tengas que pedir permiso, tengas que estar ausentándote en tus oficios para ir a una audiencia o a una vista cada 2 semanas. Por eso es que aún la persona denuncie o se querelle, tiende estadísticamente a abandonar su proceso y luego la persona sale libre. Y además que tú estás poniendo a alguien en contra, o sea, a verse con el infractor, que normalmente es una persona que puede ser peligrosa. No es fácil tú pedirle a un individuo. ¿Cómo se enteraría el Ministerio Público del delito? Tú simplemente vas y pones la denuncia. ¿Cómo funcionaría a partir de esta ley? A partir de esta ley, el Ministerio Público se puede enterar, entre comillas, por cualquier medio. Por ejemplo, ustedes pueden hacer un reportaje de que en las redes sociales hay un video donde se ve como una persona se mete en un apartamento. Ya eso es suficiente para que el Ministerio Público diga de oficio, voy a investigar eso y va a averiguar cuál es le pregunto a ustedes quién le envió ese video, después van y averiguan cuál es el edificio, piden el video y así se puede desarrollar una investigación sin necesidad de que el individuo afectado sea parte. Y eso, aunque le va a producir mucho trabajo al Ministerio Público, el Ministerio Público incluso era parte del proceso en el Congreso con este proyecto de ley, cuando era un proyecto de ley. Porque si hay alguien a quien le interesa tener la capacidad legal de enfrentar ese tipo de ilícitos, es al mismo Ministerio Público. Aún así significa obviamente muchísimo trabajo. Mencionaste en esta respuesta la palabra mucho trabajo en 2 ocasiones. ¿Está el Ministerio Público en capacidad de responder tras esta ley a la cantidad de delitos que pudieran llegarle para que sean perseguidos por ellos que no sean de oficio? ¿Está en capacidad el Ministerio Público? Como yo lo veo, hay algo vinculado a la política criminal que la dirige el Ministerio Público según la Constitución.
y es que ahora ellos van a poder en momentos puntuales apretar. Por ejemplo, nosotros estamos viviendo evidentemente una ola vinculada, sabrá Dios cuántos factores externos o internos de nuestra economía. En momentos como este, si el Ministerio Público tiene la posibilidad de apretar, pudiera dirigir o redirigir sus esfuerzos hacia ese ilícito que está siendo utilizado con mucha reincidencia y, bueno, apagar ese fuego, eliminar esa hora. No es que ellos se van a interesar ahora de todos los robos, porque no tienen ni el presupuesto ni el personal para eso. Pero ahora sí van a poder, en casos donde lo amerite, por ejemplo, 1, 2, 3 semanas, donde hay ya una incidencia como la que estamos viviendo lamentablemente ahora en el país, ellos sí pudieran enfrentar de manera estratégica esa línea de infracción, aunque luego lamentablemente tengan que enfocarse en otras cosas. O sea, no tiene la capacidad para enfrentarlo siempre, pero ahora tiene la posibilidad de, cuando sea necesario, volcarse sobre ese ilícito y no solamente investigarlo, sino que perseguirlo y juzgarlo. La ley dice que de ahora en adelante el robo sin violencia y sin armas pueda ser perseguido de oficio. ¿Qué sucede con los ilícitos que sí incluyan violencia y armas? Que son también muchos, porque la mayoría del que sale a robar o a atracar anda armado. Mira, nosotros estamos viendo lo que es una solución puntual del legislador. O sea, esto es algo que debió ser parte de una modificación de un código procesal, que la necesitamos. Lo que pasa es que todo lo que nosotros llamamos código se muere en el Congreso. Nosotros tenemos, por eso, lamentablemente, la necesidad de crear leyes puntuales para algo sumamente específico donde no hay discusión. Porque incluso, si usted te da cuenta, esto no se discutió en la sociedad. Yo que soy abogado me enteré cuando salió la noticia. Entonces, cuando son temas que no son controversiales, que no tienen una relevancia política, social o religiosa, pasan rápido y nos permiten enfrentar ese ilícito puntualmente de manera eficaz. Ahora, sí, como tú bien dices, hay muchos otros ilícitos de mucha importancia también que lamentablemente no son tocados por esta ley y que serán más adelante tocados por alguna reforma que se vaya a hacer, como entiendo que se vislumbra en nuestro futuro cercano. Pero mientras tanto, esto solamente toca ese tipo de ilícitos porque son los que estadísticamente hablando afectan más a la población y tienen un índice inferior de judicialización, de investigación y un índice ínfimo de condena. Mira, yo no quiero ser como ave de mal agüero, pero si aquí dice que se va a perseguir de oficio el robo sin violencia y sin armas, y no es más fácil que ahora el atracador salga con un cuchillo, con un arma, lo que sea, porque ya entonces no va a ser tan fácil caerle atrás, vas a tener que volver a seguir el proceso de siempre, de poner la denuncia, de ir a las vistas. O sea, no, de alguna manera no está esto incitando a que el delincuente diga, bueno, me llevo un arma y me modifica la manera en que se persigue el delito. Lo que pasa es que en el mundo del delito, el arma de fuego es un commodity casi. Incluso muchos delincuentes no la tienen, sino que la alquilan, porque es cara. Entonces, nosotros tenemos, o sea, lo que se va, el espectro de individuos que se van a perseguir con este baremo que se ha aplicado a sin arma y sin violencia, es casi de manera abrumadora, vamos a decir la mayoría, para ser conservadores, de todos los ilícitos que se llevan a cabo en la República Dominicana. Porque no es yo tener un arma aquí en la cinta, sino es usarla o que sea parte del ilícito. Si yo voy caminando y me arrebatan el celular, esa persona podría tener una bazuca, pero técnicamente hablando no era con armas. Ahora, lo que tú dices es válido. El problema es que, primero, hay un número de armas finitas, o sea, finitas en el sentido de que es limitada, y el segmento poblacional que se está tratando de perseguir con esta ley es la mayoría de las personas infractoras que no tienen los medios ni siquiera para alquilarla.
son personas que se meten en un apartamento de manera muy poco sofisticada, son personas que arrebatan un celular, son personas que nos mantienen en buen dominicano atosigados constantemente como sociedad, pero no han cruzado esa línea de tener ya esa habilitación. Porque para esa habilitación ya hay otro tratamiento que ya cita en la ley y que es relativamente efectivo. Entonces, con esto nosotros decimos que, mira, sí, siempre va a haber baches del que la delincuencia se va a poder aprovechar. Sin embargo, estadísticamente hablando, ellos no van a poder todos tener armas o no, ni siquiera va a ser un incremento significativo, porque la estructura circular del delito, que ya está muy estudiada por el Ministerio Público y por la Policía Nacional, permite decir con cierta seguridad de que esto, cuando se comience a implementar esa rama de la política criminal del Estado, dirigida por el Ministerio Público, va a ser efectiva mitigando con el efecto preventivo que genera el derecho penal en base a esas investigaciones y eventuales condenas a mediano y corto plazo, 1, 2, 3 años, lo que hoy día es algo que queda estadísticamente impune. Durante la marcha tenemos que seguir manejando esas reformas para ser integralmente más efectivos. Yo diría que un primer paso que me parece es a raíz de lo que estamos viviendo ahora, que aunque las autoridades a veces lo quieren minimizar, todos los días en todos los grupos de WhatsApp vemos 2 y 3 videos nuevos. Entonces, esto es, digamos, que una solución casuística para un problema eventual que surge ahora y que la solución va a ser eventual.